noche oscura, esa clase de noche en la que la niebla parece tragarse todo lo que encuentra a su paso. Tenía 17 años, y esa tarde, como muchas otras, me encontraba con mis amigos de toda la vida en la casa de Víctor. Vivíamos en un pequeño pueblo donde la mayoría de las personas se conocían, y las historias de terror siempre eran tema de conversación, aunque todos las tomábamos con escepticismo. Decidimos hacer algo diferente esa noche, un juego que habíamos escuchado 1000 veces pero que ninguno de nosotros se había atrevido a probar, la Ouija. La idea de usar la tabla se había deslizado en nuestra conversación cuando Sara, una amiga de la escuela, había mencionado que su prima había jugado con ella y conectado con algo. En cuanto lo dijo, un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de esconderlo. Sara estaba convencida de que no pasaba nada, que era todo un truco, y Víctor, siempre el más audaz, aceptó el desafío sin pensarlo mucho. Nos reunimos en su casa, en su cuarto, que estaba lleno de objetos extraños que coleccionaba. El lugar ya tenía una atmósfera algo peculiar, con luces tenues y sombras que parecían moverse por sí solas. A lo lejos, escuchábamos el viento golpear las ventanas y el sonido de los árboles meciéndose bajo su fuerza. Una tormenta se estaba gestando, lo que solo aumentaba la tensión en el aire. La tabla se encontraba sobre la mesa de madera de roble, con una vela encendida al centro. El plan era sencillo, todos nos sentamos alrededor de la tabla, poniendo nuestros dedos sobre el planchet y esperar a que algo, o alguien, se comunicara con nosotros. Pensábamos que sería solo un juego, una broma de adolescentes. Pero desde el momento en que todos tocamos el planchet, algo cambió. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Víctor, riendo nerviosamente, y el planchet comenzó a moverse lentamente. Los demás soltaron pequeñas risas, pensando que era una broma, pero pronto, el movimiento se hizo más firme. No estábamos tocando el planchet, pero algo lo empujaba con una fuerza que no podíamos entender. El aire se volvió denso, como si el espacio a nuestro alrededor estuviera apretándose. El planchet se movió rápidamente hacia el sí. El silencio en la habitación se volvió absoluto, y las risas de antes se apagaron de inmediato. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y la atmósfera se volvió insoportable, como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. ¿Quién eres?, preguntó Sara, con un hilo de voz, y la respuesta fue inmediata. R. La letra se dibujó sobre la tabla, y el planchet luego se detuvo abruptamente. Nos miramos entre nosotros, dudando si seguir o no. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero como suele ocurrir, la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Víctor, con un tono que intentaba ser desafiante, pero que estaba claramente nervioso. El planchet comenzó a moverse rápidamente, deslizándose por la tabla con tal fuerza que casi voló fuera de la mesa. Escribió algo, pero no pude entender bien las letras. ¿Qué significa eso?, preguntó Sara, pero no tuvimos tiempo de averiguarlo. La luz de la vela parpadeó violentamente, y el cuarto se oscureció por un momento. Cuando la vela volvió a encenderse, vimos que las letras sobre la tabla habían cambiado. Decía, mátalos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Ninguno de nosotros se atrevió a mover el planchet. La temperatura en la habitación había bajado, y una sensación de maldad palpable llenaba el aire. En ese momento, la puerta del cuarto se cerró de golpe, y un sonido sordo, como un golpe, resonó por toda la casa. Aterrados, nos levantamos y corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave, como si alguien estuviera dentro, impidiendo nuestra salida. El reloj de la pared comenzó a sonar, pero el sonido era raro, no era un sonido normal. Era como si el reloj estuviera marcando una hora que no existía, como si el tiempo mismo estuviera siendo alterado. En medio del caos, nos dimos cuenta de que la tabla no estaba sola, algo se movía sobre ella, algo invisible que estaba dejando huellas en la superficie. Al principio pensamos que era un truco, pero pronto comenzó a volar hacia el aire, levitándose de manera extraña. Fue entonces cuando escuchamos un susurro en la habitación, algo inaudible al principio, pero que crecía más fuerte, más claro, hasta que pudimos entenderlo. No podréis escapar, dijo una voz profunda y gutural que parecía venir de todos lados. Mi sangre se heló. Apreté los ojos con fuerza, como si tratara de despertar de una pesadilla,
pero cuando los abrí de nuevo, el cuarto estaba completamente diferente. Las paredes se acercaban lentamente, como si la habitación fuera más pequeña. El aire se había vuelto denso, pegajoso, y el sonido de la tormenta fuera de la casa desapareció por completo. ¿Qué está pasando?, susurró Sara, aterrada, mientras miraba a su alrededor. Los demás estábamos igual de confundidos y aterrados. Sin embargo, en ese momento, algo cambió en Víctor. Él, que siempre había sido el más valiente, se levantó de golpe y con voz temblorosa, dijo: necesitamos terminar esto. Hay que preguntar qué quiere de nosotros. La tabla pareció responder. El planchet comenzó a moverse nuevamente, pero de una manera caótica, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Y en un instante, se detuvo. Escribió un nombre: Víctor. Fue como si el tiempo se detuviera. Todos nos miramos, horrorizados. En ese momento, entendí que algo había ido mal. Algo había entrado en ese cuarto, algo que no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Pero no teníamos más opción. Decidimos hacer lo único que sabíamos: terminar el juego. ¿Cómo podemos liberarnos?, preguntó Víctor, y el planchet se movió rápidamente hacia el sí. De repente, el cuarto se llenó de un fuerte viento que agitó todo a su paso. La puerta se abrió de golpe, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. El aire parecía estar empujándonos hacia afuera. Corriendo por los pasillos oscuros, escuchamos risas macabras que parecían provenir de todas partes. Finalmente, salimos de la casa. Cuando miramos hacia atrás, la casa parecía estar diferente, como si estuviera distorsionada, como si el tiempo y la realidad se hubieran doblegado. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. Años después, aún recuerdo aquella sensación de desesperación. La tabla desapareció misteriosamente poco después, pero el nombre de Víctor jamás dejó de perseguirnos. Lo que comenzó como un juego inocente nos enseñó que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y que a veces, cuando nos adentramos en lo desconocido se adentra en nosotros. Y no siempre podemos escapar de lo que invocamos. Nunca jugamos con una ouija nuevamente. Y nunca, jamás, volvimos a entrar en esa casa. Han pasado años desde esa noche, y aunque tratamos de seguir adelante, el recuerdo nunca se desvaneció por completo. Nadie volvió a mencionar el nombre de Víctor después de lo que ocurrió. Sara se mudó a otro pueblo, convencida de que allí estaría más segura. Yo me quedé en el mismo lugar, pero algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho, en cómo habíamos desatado algo que no entendíamos. Algo que nos había marcado de por vida. Pero todo eso cambió una noche en particular. Estaba sentado en mi habitación, mirando al vacío, cuando recibí un mensaje de Víctor. No era un mensaje común, como los que recibía de él antes de la tragedia. Este era diferente, corto, pero con algo inquietante en su tono. Te necesito. Vuelve a la casa. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Había perdido el contacto con él después de esa noche, como si algo nos hubiera separado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Lo primero que pensé fue que era una broma, una forma de reavivar viejos recuerdos, pero algo en mi interior me decía que no lo era. Miré el teléfono por un largo rato, mis dedos temblorosos sobre la pantalla. Finalmente, decidí llamar. El tono de la llamada era inconfundible, pero nadie contestó. Volví a marcar, y la llamada se cortó de inmediato. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, no pude quitarme la sensación de inquietud. En un impulso, tomé el coche y me dirigí hacia la vieja casa de Víctor. Sabía que era un error, que no debía hacerlo, pero algo me arrastraba hacia allí, algo mucho más fuerte que mi propia razón. Cuando llegué, la casa parecía estar igual que en esa fatídica noche, sombría, deteriorada por el paso del tiempo, con las ventanas rotas y la puerta principal entreabierta, como si hubiera estado esperando mi regreso. Mi corazón latía con fuerza mientras atravesaba el umbral. Al entrar, el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. La casa olía a humedad, a viejo, pero algo más estaba en el aire, un aroma metálico, como si algo estuviera corrompiendo el lugar desde dentro. Avancé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en la quietud. De repente, algo me detuvo.
Una sombra se deslizaba por la pared, una figura que parecía moverse con vida propia. Era tan oscura, tan densa, que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El frío que sentí me congeló por completo. Me giré rápidamente, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada. Subí las escaleras con el estómago en un nudo, y al llegar al cuarto de Víctor, lo vi. Él estaba allí, sentado frente a la misma mesa de roble, donde todo había comenzado. Estaba inmóvil, con la cabeza baja, como si estuviera esperando algo. Mi nombre salió de sus labios en un susurro bajo, como si su voz fuera el eco de alguien atrapado entre dos mundos. Víctor, dije con voz temblorosa, pero no obtuvo respuesta. Me acerqué lentamente, observando cada detalle de su rostro. Algo no estaba bien. Su piel estaba pálida, como si la vida misma lo hubiera abandonado. Sus ojos, aunque abiertos, parecían vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. Era como si su alma ya no estuviera en ese cuerpo. Entonces, escuché un susurro detrás de mí. No podía girarme, sabía que algo estaba allí, observándome. La atmósfera en la habitación se volvió más densa, más opresiva. Los muebles parecían moverse por sí solos, como si alguien los estuviera empujando en la oscuridad. Sentí un sudor frío recorrer mi frente y mi respiración se volvió errática. Estaba atrapado. De repente, Víctor levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su mirada era vacía, pero sus palabras fueron claras y resonaron con una fuerza aterradora. Lo siento. No quería que esto sucediera. Ellos no se detendrán. Nos han marcado. Nos quieren. Mis piernas temblaban y mi mente se desbordaba con pensamientos caóticos. Miré alrededor, buscando una salida, pero la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejándome atrapado dentro. No había escapatoria. Antes de que pudiera reaccionar, sentí como el aire a mi alrededor comenzaba a volverse más denso, como si algo estuviera empujando sobre mi pecho, oprimiéndome. La figura oscura volvió a aparecer, esta vez frente a mí, y vi, por un breve momento, su rostro. No era humano. No tenía ojos, solo agujeros oscuros que parecían mirarme con odio. La boca era una grieta, sin labios, solo una hendidura que se expandía en una sonrisa macabra. Entonces, el planchet de la ouija, que había estado en la mesa todo este tiempo, comenzó a moverse por sí solo, deslizándose hacia el centro de la tabla. La vela, que había estado apagada, se encendió con una llamarada que iluminó la habitación con una luz fantasmagórica. El planchet comenzó a moverse más rápido, y las letras aparecieron con una rapidez que era imposible de seguir. Escribió algo. Algo que me heló la sangre. Todos ustedes morirán. En ese momento, todo a mi alrededor comenzó a girar, la habitación se distorsionó y sentí como el suelo bajo mis pies se desintegraba. Fue como si el tiempo y el espacio se colapsaran sobre mí, y lo único que podía escuchar era la risa burlona de esa figura, cada vez más cercana. Te lo advertí, susurró una voz en mi oído, una voz que era la misma de esa noche, la misma que me había hablado desde la ouija. Lo que comenzaste, no se puede deshacer. En ese instante, entendí lo que Víctor había intentado decirme. No éramos nosotros los que invocamos esa presencia. Era algo mucho más antiguo, más grande, algo que nos había estado observando desde el principio. Habíamos jugado con fuerzas que no comprendíamos, y ahora éramos parte de su juego. El suelo finalmente se desplomó bajo mis pies, y caí en la oscuridad, dejando atrás todo lo que conocía, atrapado en una pesadilla interminable. La risa de la figura siguió retumbando en mis oídos, mientras todo se desvanecía en la negrura más absoluta. Y en ese vacío, entendí algo aterrador, el verdadero juego nunca terminó. Desperté en un lugar que no era la casa de Víctor, pero tampoco era mi casa. No era ningún lugar familiar. Era un espacio gris, vasto y vacío, donde el tiempo parecía haberse detenido. No había ventanas, ni puertas, ni luz, solo una interminable neblina que me rodeaba por completo. Mi respiración era lo único que podía escuchar, un sonido profundo y lleno de angustia. Al principio, intenté llamar a Víctor, a Sara, pero mi voz se perdía en el aire, como si no existiera ningún eco. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Me levanté,
tambaleante, y comencé a caminar, aunque no tenía idea de qué dirección tomar. Era como si el suelo bajo mis pies estuviera hecho de niebla espesa, pero firme, como si estuviera flotando sobre algo, un vacío insondable que no quería descubrir. Caminé durante lo que me parecieron horas, aunque no podía saberlo. Cada paso me llevaba más profundo en ese abismo interminable, y la sensación de estar siendo observado nunca me abandonaba. De repente, una figura apareció a lo lejos. Al principio, solo era una silueta borrosa, pero al acercarme, pude distinguirla mejor. Era Víctor. Su rostro estaba desencajado, y su mirada parecía vacía, como si estuviera atrapado en el mismo limbo que yo. «Víctor», susurré, mi voz apenas saliendo de mi garganta. Pero no respondió. Solo me miraba fijamente, como si no me reconociera. Avancé hacia él, pero cada vez que intentaba acercarme, parecía alejarse, como si el espacio entre nosotros se estirara interminablemente. «Víctor», grité, desesperado. Pero él no se movió. De repente, todo cambió. La niebla se disipó, y la escena que apareció frente a mí era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Estábamos en el mismo cuarto de la casa de Víctor, el lugar donde todo había comenzado, pero ahora estaba distorsionado. Las paredes parecían respirar, ondulándose como si fueran hechas de carne. La mesa de roble estaba allí, pero la tabla de ouija estaba rota, con los pedazos esparcidos por el suelo, y el planchet aún estaba allí, moviéndose solo, como si tuviera vida propia. Vi algo en la mesa, algo que me heló la sangre. El nombre de Víctor estaba escrito en la tabla, junto con las palabras «Sigue jugando». Me di la vuelta y vi que, a lo lejos, Víctor estaba allí, parado frente a la puerta. Esta vez, su rostro estaba distorsionado, como si algo se estuviera comiendo su humanidad. Su piel se arrugaba y caía, sus ojos eran dos agujeros negros, y su boca se alargaba hasta un punto antinatural. La figura ya no era humana, se había transformado en una especie de monstruo, una manifestación del mal que había invocado. «¡Víctor!», grité, pero mi voz ya no tenía eco. La criatura que una vez fue él comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si disfrutara del miedo que reflejaba en mis ojos. A cada paso, la sombra que lo rodeaba crecía, extendiéndose como si intentara devorar toda la habitación. Me paralicé por un momento, incapaz de moverme. Estaba atrapado en ese lugar, como si todo lo que había hecho hasta entonces solo hubiera sido parte de un plan más grande, algo que no podía comprender. De repente, la figura dejó de avanzar y se detuvo a medio camino, observándome, como si supiera lo que iba a hacer a continuación. Sus ojos vacíos no paraban de mirar, y la risa que surgió de su boca no era humana. Era un sonido grotesco, como si viniera de las profundidades del infierno. «Te lo dije». Su voz era una mezcla de muchas voces, algunas conocidas, otras irreconocibles, todas diciendo la misma cosa. «¿Este no es el final? No lo será nunca». El cuarto comenzó a cerrarse sobre mí, las paredes se aproximaban y el aire se volvía más denso, más opresivo. Podía sentir como todo mi ser se llenaba de desesperación, como si algo me estuviera absorbiendo. La figura de Víctor dio un paso más, y en ese momento, la niebla que lo rodeaba se convirtió en algo físico, algo tangible, como si fuera una mano que me empujaba hacia la tabla rota. No pude evitarlo, de alguna manera, me vi arrastrado hacia la mesa. Mis manos temblaban mientras me aferraba a los pedazos de la ouija, y de repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo quisiera arrancarme el alma. Las letras comenzaron a moverse sobre la tabla nuevamente, y la figura de Víctor se acercó lentamente, hablando en susurros inaudibles. De pronto, entendí lo que estaba ocurriendo. El juego nunca terminó. Habíamos sido solo piezas en un tablero mucho más grande, un tablero que no solo jugaba con nuestras mentes, sino con nuestras almas. El mal que habíamos invocado había quedado atrapado en la ouija, y ahora quería salir, quería reclamar lo que habíamos ofrecido. Y cuando la tabla escribió la palabra matar con una rapidez espantosa, todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, ni cómo regresé, pero lo que sí sé es que algo cambió en mí, en todos nosotros. Cuando desperté, estaba en mi propia casa. O eso creía al principio. La luz de la madrugada se filtraba por la ventana, y sentí el peso de mi cuerpo sobre la cama. Pero algo estaba mal.
Al mirar a mi alrededor, vi que las sombras en las esquinas de la habitación no se movían con la luz. Y cuando traté de levantarme, noté que mi reflejo en el espejo no me pertenecía. La figura que estaba en el espejo no era yo. Era Víctor. Con los ojos vacíos, la boca torcida en una sonrisa monstruosa. Y aunque intenté gritar, su risa se apoderó de todo, y en ese momento entendí lo peor de todo: el juego nunca terminaba. Y ahora, la ouija, de alguna manera, me había marcado, atrapado en un ciclo que jamás se rompería. Ya no estábamos jugando. Ahora éramos parte de su mundo. Y ellos estaban esperando a que más almas llegaran para seguir jugando. Desperté de nuevo, o al menos creí que lo hacía. Todo parecía tan real: el tacto de las sábanas, el frío del suelo bajo mis pies, los ruidos del vecindario afuera. Pero algo estaba terriblemente errado. A medida que trataba de ponerme de pie, noté que mis movimientos eran torpes, como si estuviera en un sueño pesado. Y lo peor de todo, la sensación de que alguien me estaba observando, algo que nunca había sentido con tanta intensidad. Me dirigí hacia el espejo del baño, mi corazón acelerándose a medida que me acercaba. Cuando miré mi reflejo, el golpe fue brutal: ya no era yo el que estaba allí. No era mi rostro, no eran mis ojos. Era Víctor. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, su boca retorcida en una mueca que no era humana, una sonrisa grotesca que se estiraba más de lo que podía ser posible. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? Mi reflejo, o lo que quedaba de él, empezó a sonreír, y una risa profunda y gutural brotó de la boca que no era mía. Intenté gritar, pero no pude. Era como si mi garganta hubiera quedado sellada. Sentí como la presión en mi pecho se intensificaba. No podía moverme. No podía escapar. Entonces, la risa se detuvo abruptamente. Te lo dije, la voz de Víctor susurró, pero no era su voz. Era una mezcla de muchas voces, distorsionadas, malevolentes, como si algo las estuviera forzando a salir de su garganta. Ya estamos atrapados, todos estamos atrapados. Y tú serás el siguiente. De repente, la imagen de Víctor en el espejo cambió. Se deshizo. Como si estuviera evaporándose, las sombras comenzaron a tomar su lugar, retorciéndose en formas indescriptibles, como si el espejo estuviera en el proceso de romperse por dentro. La oscuridad se deslizó desde el borde del cristal hacia mi rostro, envolviéndome. Quise apartarme, gritar, correr, pero no pude. La fuerza de esa oscuridad me mantenía inmóvil. La habitación comenzó a girar, y lo que antes era un cuarto familiar se desvaneció, sustituido por una escena que parecía un reflejo distorsionado de la casa de Víctor. Las paredes se alargaban y se encogían, y el aire se volvía espeso, casi pesado. Algo estaba mal, algo muy mal. El suelo crujió bajo mis pies, y de las grietas emergió una sombra negra, una figura sombría que parecía flotar a través del espacio. Las figuras comenzaron a aparecer, unas conocidas, otras desconocidas, todas con los ojos vacíos, mirando hacia mí como si me estuvieran esperando. De entre ellos, surgió la figura de Víctor, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba deformado, sus ojos no eran más que dos pozos oscuros. Sus labios, ahora finos y alargados, se movían, pero no podía oír lo que decía. Su presencia era como un peso muerto sobre mi alma, la certeza de que no estaba solo, de que algo mucho más grande que todos nosotros nos había atrapado. No puedes escapar. Las palabras llegaron a mis oídos, no de su boca, sino de todas las voces a la vez, resonando en mi mente, desgarrándome. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si un puño invisible me estuviera apretando el corazón. Mis rodillas cedieron, pero no caí al suelo. No podía moverme, no podía gritar. La desesperación me consumió, y en ese momento comprendí lo peor: no importaba cuánto intentáramos, no podíamos deshacernos de lo que habíamos desatado. La ouija no era solo un juego. Era un portal hacia algo antiguo, algo que no tenía forma ni fin, que había existido mucho antes de nosotros y que seguiría existiendo mucho después de nuestra muerte. La sombra de Víctor se acercó lentamente, y al mirarme, una sonrisa distorsionada apareció en su rostro. Bienvenido, dijo en un susurro que caló hasta mis huesos. Al juego eterno.
Fue en ese instante cuando comprendí la verdad de lo que había sucedido esa noche hace años, cuando jugamos por primera vez. La ouija no había sido el inicio de la maldición, sino simplemente el canal. Lo que habíamos invocado no era un espíritu, ni un demonio, ni una entidad como pensábamos. Era algo más. Algo más grande, más antiguo, algo que no se puede describir con palabras humanas. La ouija era solo una excusa, una forma de abrir una puerta que nunca debía haberse abierto. Y ahora, estábamos atrapados. Vi las sombras en las esquinas del cuarto moverse, como si se estuvieran acercando. Cada una de esas figuras estaba condenada a seguir el mismo ciclo, aquellos que jugaban y caían, condenados a entrar en este limbo sin fin, sin posibilidad de escapar. Todos estábamos unidos en una red invisible de horror, y lo peor era que ya no importaba si queríamos volver. Ya éramos parte de ellos. Sentí una presión en la cabeza, como si mi mente estuviera siendo absorbida, como si algo estuviera tomando mi alma. Me esforzaba por resistir, pero era en vano. La oscuridad comenzó a envolverme, como si el lugar entero se estuviera tragando todo lo que había sido humano en mí. Sentí que mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si estuviera perdiendo la forma, como si todo lo que había sido, todo lo que conocía, estuviera siendo borrado por completo. Es tu turno ahora, susurró una voz al fondo, una voz que no pertenecía a Víctor. Tú también serás parte de la historia. Y en ese momento, mientras mi cuerpo se disolvía en la oscuridad, entendí lo que había pasado. Estábamos condenados a seguir el mismo ciclo, a ser parte de este juego. Lo que había comenzado como una simple curiosidad, como una travesura adolescente, se había convertido en una condena eterna. Los que jugaban con la ouija no morían, no dejaban de existir, solo cambiaban. Se transformaban en algo más, en algo que ya no era humano, pero que estaba atrapado en este limbo, entre el mundo de los vivos y los muertos, condenados a jugar eternamente. Y cuando caí en esa oscuridad, supe que no sería el último. La ouija no había cerrado su círculo. Había dejado una marca en mí, y de alguna manera, la puerta seguía abierta. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más llegara y, sin saberlo, comenzara el ciclo una vez más. Así que, mientras yo me desvanecía en la oscuridad, solo quedaba una cosa por hacer: esperar. Esperar a que el próximo incauto jugara, a que invocara el horror, a que el ciclo comenzara de nuevo. Porque, al final, nunca hay un escape. Solo más jugadores. El juego nunca termina. El vacío era profundo, profundo de una manera que no podía comprender. No era como la muerte que conocía de los relatos humanos, ni como el sueño que se desvanecía al despertar. Era una quietud tan absoluta que me hizo cuestionar si realmente existía algo más allá de este lugar. No había tiempo. No había espacio. Solo un abismo interminable, oscuro, donde las voces del pasado se entrelazaban con las del futuro, y todo era repetitivo, sin fin. Sentí una presencia a mi lado, y aunque no podía ver nada, su cercanía era palpable, opresiva. Un roce de aire frío, como si alguien me estuviera observando con atención. Al principio, pensé que era una proyección de mi mente, un vestigio de lo que alguna vez fue mi humanidad. Pero luego la sensación creció, se intensificó, hasta que entendí que no estaba solo. Lo supe porque escuché el susurro, no en mis oídos, sino dentro de mi propia mente. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? La voz no era la de Víctor, pero sí algo familiar. Algo que había escuchado antes, o algo que siempre había estado ahí, esperando. Una sensación de desesperanza me atravesó cuando la comprendí. Esta entidad, esta presencia, no era algo que habíamos invocado en nuestra búsqueda de un simple juego. No, esto era el juego. La ouija no era solo un tablero, ni un simple conducto para lo sobrenatural. Era un espejo de algo mucho más grande. Una puerta a un lugar donde las reglas del tiempo, la muerte y la existencia misma no se aplicaban. Un lugar donde los que caían no morían, sino que se transformaban. Y yo, por supuesto, era ahora una de esas cosas. Mi cuerpo, si es que aún podía llamarlo así, era una forma distorsionada, opaca, que no podía comprender del todo. No tenía control sobre él, pero aún mantenía algo de mi conciencia. La sensación de estar atrapado en un lugar sin salida me llenaba de una desesperación insoportable. No podía moverme.
No podía gritar. No podía morir. Solo existía. Pero la voz siguió, bajando aún más, infiltrándose en mi mente como una invasión silenciosa. Ellos nos ven, todos nos ven. Los jugadores son solo piezas, pero en su momento, cuando todo se cierra, nos convertimos en los maestros. La mente me zumbaba, como si esa entidad estuviera jugando con mis pensamientos, moldeándolos a su voluntad. Cada palabra resonaba con una frecuencia aterradora. Traté de rechazarla, de cerrar los ojos, de taparme los oídos, pero no había escape. No había forma de escapar. ¿Qué quieres de mí?, susurré, aunque no estaba seguro de que pudiera hablar. Mi boca, si aún tenía una, estaba sellada, y la voz, cuando salió, sonaba extraña, como si fuera la de alguien más. Alguien que ya no existía. La risa resonó, baja y gutural, desde las profundidades del abismo. Nada. No te preocupes, no tienes que hacer nada. Solo sigue esperando. Como todos los demás. Sentí como mi forma se retorcía, como algo en mí empezaba a ceder, a disolverse en esa niebla que todo lo devoraba. Los ecos de las voces perdidas llenaban la negrura, como si fuera una llamada que nunca cesaba, resonando en las paredes de un laberinto interminable. Ellos nunca se irían. Nunca. Los jugadores que caían aquí, en este lugar sin tiempo ni lugar, nunca salían. Y lo peor de todo es que, aunque no estaba muerto en el sentido clásico, ya no podía morir tampoco. Solo quedaba atrapado, condenado a existir de una forma cada vez más insustancial. Pero entonces, una chispa de algo surgió en mi mente, una idea que, por primera vez, rompió la pesada niebla. Había algo que nunca había considerado, la Ouija. No era solo un portal, sino una red. No solo había atrapado a Víctor, a Sara y a mí, sino que se extendía, como una tela de araña, esperando más almas. Cada jugador, cada intento de romper el ciclo, solo alimentaba más el hambre de esa oscuridad. ¿Y si no estábamos aquí por accidente? ¿Y si nosotros éramos el cebo? ¿Si la Ouija había sido diseñada para atraer nuevas víctimas? Un ciclo interminable que nunca cerraría, que nunca se detendría. En ese momento, entendí algo más aterrador aún. No importaba cuánto tiempo pasara, la Ouija siempre estaba esperando. Aquella noche, cuando nos reunimos por primera vez en la casa de Víctor, no habíamos invocado a un simple espíritu, sino a una fuerza mucho más peligrosa. Algo que ya no podía ser llamado ni espíritu, ni demonio. Era una entidad del más allá, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Nos había atrapado a todos, y ahora éramos parte de su juego eterno. Por un segundo, sentí una perturbadora conexión con las figuras que me rodeaban en este limbo. Aquellas sombras que alguna vez fueron humanos, esas almas atrapadas, susurraban en mi mente, compartiendo su dolor y desesperación, su impotencia. Y lo peor era que, en el fondo, podía sentir cómo ese mismo dolor comenzaba a ocupar mi ser. Las sombras me arrastraban, absorbían lo que quedaba de mí. Y entonces, en medio de la confusión, una sensación de emergencia se apoderó de mí. Algo había cambiado. Algo se estaba moviendo en la oscuridad, fuera de este espacio sin tiempo, y de alguna manera, entendí que no estábamos condenados solo a esperar. Estábamos siendo observados. Pero no por las entidades oscuras que nos atrapaban aquí. Algo más estaba al acecho. Algo que no solo quería jugar con nosotros, sino que también deseaba liberarnos. Liberarnos de la prisión infinita, pero a costa de algo mucho más oscuro. La pregunta que me surgió fue la misma que ahora rondaba las mentes de todas las almas atrapadas. ¿Quién estaba esperando realmente? ¿Quién o qué deseaba que el ciclo continuara? La puerta nunca se cierra, hijo mío. Solo cambia de lugar. La voz resonó en mi mente con una intensidad que no pude resistir. Era una advertencia, pero también una promesa. Y entonces, una visión me golpeó como un relámpago. La Ouija no solo era un portal, era un conductor, algo que se alimentaba de la energía de las víctimas, pero que necesitaba a nuevos jugadores. Y lo peor, las reglas del juego ya estaban cambiando. Las sombras comenzaron a retorcerse, y algo más, algo mucho más grande, se estaba acercando, lentamente, desde las oscuridades más profundas de este espacio. Algo que tenía la clave para romper el ciclo. Pero,
Al igual que el resto de nosotros, esa cosa sabía que no quedaba mucho tiempo. Y que pronto, otra alma, como la mía, como la de Víctor, sería la próxima pieza en el tablero. La ouija nunca termina. Y pronto, alguien más vendrá a abrirla. El juego ha comenzado otra vez.